Hoy te cuento sobre la matanza de las bananeras. A las 10 de la noche de un 5 de diciembre del año de 1928, la estación del ferrocarril de Ciénaga estaba completamente llena. Miles de obreros, niños y mujeres, llegados de los confines de la zona bananera, habían viajado durante varios días para asistir a la cita convocada por los dirigentes de la huelga en ese amplio pedazo de la playa arenosa en donde se había construido aquella estación. Esa noche de luna nueva esperaban la posible llegada del gobernador del departamento de Magdalena y conocer el comunicado del gobierno nacional aceptando los 9 puntos que eran exigidos en un pliego de peticiones que representaban todas las esperanzas de 25,000 obreros. La más grande empresa productora de banano, conocida también como la UFC. Algunas horas antes, los huelguistas habían bloqueado ya el tránsito de trenes y habían cerrado todas las comunicaciones terrestres con Santa Marta. En las primeras horas de aquella noche, utilizando canoas y a golpes de remo, uno de aquellos grupos había salido en aquella oscuridad que ofrecían aquellos árboles de mangle que bordeaban toda la ciénaga, fantasmagóricamente para abordar y detener en el puerto nuevo la partida del pequeño buque de vapor que, navegando por el caño El Clarín, había comunicado a Ciénaga con Barranquilla. Los sorprendidos pasajeros fueron obligados a desembarcar y regresar caminando hasta sus hogares situados en la pequeña ciudad, que en esos momentos, apagando velas y lámparas de petróleo, comenzaban a dormir. Después de sobrevivir a una noche tan terrible en esta estación del ferrocarril y bajo un cielo azul profundo y muy oscuro, iluminado solamente por el lejano resplandor de una difusa nube de estrellas, aquella multitud, como una sombra gigantesca, veían cómo se agitaban todos los sonidos, los tambores, los cantos, niños y adultos dormidos. Sorpresivamente, desde Aracataca, con el faro delantero encendido, pasando por aquella oscuridad de la noche y rompiendo el silencio con el sonido largo y sollozante, una locomotora negra había arrastrado 3 vagones. En ella viajaba un reducido grupo de pequeños empresarios bananeros, quienes casi al borde de la ruina se dirigían a Santa Marta para interceder ante el gobernador a fin de buscar soluciones concertadas a este problema laboral. Al detenerse el tren desordenadamente, aquellos huelguistas se tomaron los vagones del vehículo para bloquear continuamente el viaje. En un descuido, 3 o 4 agricultores lograron desenganchar aquella locomotora de sus vagones y junto al maquinista y al fogonero, en el pequeño espacio detrás de aquella caldera, lograron evadirse de la estación para continuar aquel recorrido. Al llegar a Santa Marta, fueron detenidos por el ejército. A la 1:30 de la madrugada, como sombras, un piquete de soldados traídos
desde Barranquilla, dirigidos personalmente por el general Carlos Cortés Vargas, recorrió las 6 cuadras que separaban aquel cuartel del ejército de la estación de Ciénaga. Los uniformados ocuparon posiciones estratégicas frente a aquella multitud, situándose en una doble fila en el costado norte de aquella estación, de donde en caso de ser necesario podrían disparar hacia el sur, una zona enmontada sin peligro de que sus balas impactaran las casas de aquel poblado, que a sus espaldas dormía. Pero en una de las esquinas de la amplia plaza, los soldados montaron aquella ametralladora, una letal arma de guerra muy usada en los combates de la Primera Guerra Mundial. El redoble de un tambor llamó la atención a todos los huelguistas, imponiendo un sorprendido silencio. Entonces, desde la oscuridad se escuchó una autoritaria voz militar, leyendo el bando por medio del cual se declaraba el estado de sitio que prohibía reuniones de más de 3 personas y exigiendo a gritos a los huelguistas que se retiraran por haberse ordenado a partir de ese momento en un toque de queda. Minutos después, sonó por primera vez el clarín de aquel ejército ordenando la retirada. La multitud, sorprendida, sin entender el significado de ese sonido militar, respondió con un grito unánime: ¡Aviva la huelga! Pasados unos minutos, se escuchó el segundo toque de aquel clarín. La respuesta desde la plaza fue la misma: ¡Viva la huelga! ¡Viva el ejército de Colombia! De nuevo, aquella voz militar desde aquella oscuridad ordenó a los asistentes que se retiraran o el ejército abriría fuego en 3 minutos. Un doloroso e interminable silencio, solo quebrado por gritos de dolor, se extendió por toda la plaza de la estación y en las alas de la brisa que soplaba desde la Ciénaga Grande llenó cada uno de aquellos rincones de esa pequeña ciudad. Un rato después las calles se llenaron de carreras, lamentos, llantos de niños, gritos de auxilio y disparos de los soldados que gritaban: ¡Alto! ¡Alto! Antes de disparar a quienes indefensos corrían por las oscuras calles, buscando refugio en cualquier puerta abierta. Eran los sonidos de la muerte y vergüenza, patria que aún resuena en todas las noches de diciembre, en la estación del ferrocarril de Ciénaga y en el alma de aquella nación. El 6 de diciembre amaneció triste y silencioso. Una brisa fría y seca bajaba ya de la Sierra Nevada, y el sol entre brumas de verano demoró un poco más de lo habitual en salir para iluminar a la población. A media mañana, y para sorpresa de quienes lentamente desafiaron el miedo y el terror y se atrevieron a llegar hasta aquella estación, solo se encontraron 9 cadáveres esparcidos en la inmensa plaza arenosa. Cada cadáver, simbólica e irónicamente, representaba uno de los 9 puntos planteados por aquellos huelguistas de la UFC en su pliego petitorio. La tradición cuenta que esa misma noche cientos de personas, muertas o heridas,
fueron arrojadas por los soldados de Cortés Vargas al mar, utilizados como alimento de tiburones. Pero pocos días después, pueblo por pueblo, finca por finca, comenzaría la cacería a muerte de los huelguistas en toda la zona bananera.